avanzar la causa contra, digamos, Cristina Kirchner, Lázaro Báez, José López y muchos funcionarios de planificación y de Presidencia de la Nación que terminaron condenados a 6 años de prisión por defraudación al Estado. Y es el abogado que acompañó a a Iguacel, ¿no? Al funcionario, director, Javier Iguacel, director de Vialidad en aquel momento del gobierno de Mauricio Macri, que acumuló muchas pruebas, obviamente las carpetas, los expedientes de las obras públicas que obraban en la dirección de Vialidad, la llevó a la justicia y fue un impulso enorme para esa causa. A partir de ahí la causa se hizo ingobernable para el kirchnerismo. Se trata del abogado Ricardo Stoddart, del denunciante de la causa de Vialidad, exdirector de Asuntos Jurídicos en la Dirección de Vialidad. ¿Qué tal, Ricardo? ¿Cómo le va? ¿Qué tal, Mariano? Buen día, ¿cómo estás? Muy bien, gracias por atendernos. Un placer hablar por favor, un placer, un placer. Bueno, usted era funcionario de Javier Iguacel, ¿no? Del director de Vialidad. Sí, sí, como lo estabas comentando, básicamente, muy breve, recordarás, allá por diciembre del 2015, fin de año del 2015, cuando asumió la gestión de Mauricio Macri como presidente de la Nación, claro, empezaron a haber los primeros días de enero del 16 cortes de ruta frente a Río Gallegos, frente al aeropuerto de Río Gallegos. Había una empresa que era Austral Construcciones, que había echado a cerca de 1.600 empleados. Y a nosotros nos llamó la atención porque eran empleados viales de Austral Construcciones y estaban como haciendo cortes bastante picantes en el sur. Nosotros cuando llegamos a Vialidad prácticamente teníamos deuda. La gestión de Cristina nos había dejado deuda con todas las empresas contratistas, absolutamente con todas. Cerca de 15.000 millones de pesos de los 23.000 que teníamos como presupuesto para trabajar en el 2016. Entonces con Javier Iguacel dijimos, bueno, como le debemos a cada santo una vela. Perdón, estas eran deudas con empresas contratistas de muchas obras, digamos, no solamente de las Báez, sino de todo el país. De todo el país. No, de todo el país, de todo el país. O sea, había empresas que hacía 6 meses el gobierno de Cristina no le pagaba los certificados de obra. Claro, 6 meses. Claro. Entonces cuando llegamos teníamos un problema de administración de recursos porque las empresas estaban empezando a ahogarse financieramente, pues no cobraban los certificados de obra que tenían para cobrar. Claro, y entonces encima bueno, seguramente pedirían redeterminación de precios por inflación. Porque sí, eso obviamente, con lo cual cada mes que pasaba la deuda se abultaba. Bueno, dijimos obviamente que Austral Construcciones debe ser otra de las empresas a las que le debemos mucha plata. Y nos ponemos a analizar y no se le debía un peso a Austral Construcciones. No solo eso, que no se le debía plata, sino que se le había pagado los certificados de enero, febrero y marzo del 16 por adelantado. Entonces no entendíamos por qué la empresa estaba en la ruta, por qué habían despedido a los empleados y por qué habían paralizado todas las obras. A partir de ahí empezamos a hacer una auditoría, obviamente, en la provincia de Santa Cruz para determinar cuáles eran los problemas, ¿no? Ahora, es impresionante lo que estás contando, porque esto lo decía recién en el editorial, se le pagaba por adelantado a Lázaro Báez mientras las otras empresas cobraban a los premios y todavía no habían terminado las obras y encima ya estaban en la ruta protestando, los habían despedido. Una cosa de locos, ¿no? Esto nunca se dijo, ¿no? Claro, esto es lo que a nosotros nos terminó de decidir de que Austral Construcciones era solo un instrumento para desviar fondos de la obra pública hacia el amigo socio constructor de la familia presidencial, porque no solamente tenían una gran cantidad digamos, de rutas adjudicadas en la provincia, 51. De pronto Santa Cruz... 51, claro, no, eran más, 51 son los que nosotros revisamos, tenían cerca de 70 obras, pero Santa Cruz, que es una provincia que no vive el 1% de la población del país, tenía casi más rutas que la provincia de Buenos Aires. Claro. ¿Me explico? En obras. Sí, me acuerdo. Sí, claro. Entonces, en la comparativa de gasto por provincia,
Santa Cruz estaba dentro del top 3 de la provincia, de las provincias argentinas, como podría ser Santa Fe o Córdoba o Buenos Aires. Bueno, y después nos encontramos que los grados de avance no eran los que mencionaban, estaban pagas al 100% los certificados, pero los porcentajes de avance eran muy inferiores, no superaban el 50% de los trabajos, ¿me explico? O sea, sí, claro, entonces, a ver, para que la gente lo entienda, habían pagado toda la obra y habían hecho la mitad. O sea, habían recibido el pago de toda la obra del 100% y habían construido la mitad. ¿Y estaban sin terminar las obras? En algunos casos ni la mitad, en algunos casos no llegaba al 30% del avance de obra. No, y son rutas que bueno, después a través del tiempo se siguieron licitando. Es muy gracioso porque ellos hablan de que en el juicio no hubo pruebas para condenarla a Cristina. Y lo gracioso era que en la gestión pasada de Alberto Fernández como presidente de la Nación, todavía se seguían licitando a través de Vialidad Nacional la construcción de las rutas que ellos dijeron que ya habían hecho. ¿Me explico? En el gobierno de Alberto, en el gobierno de Alberto, me decís. Claro, seguían licitando las obras, la construcción de la ruta 3 entre el kilómetro 190 y 205, por decirte, de una ruta que en teoría se la habíamos pagado en el 2006-2010. Entonces, perdón, ya licitación las rutas. Ya Lázaro Báez estaba preso, Lázaro Báez, ya no la licitaban con Austral Construcciones, sino con otra empresa. No, con cualquier otra empresa, Vialidad Nacional. Con lo que te quiero decir, Mariano, es que nunca hicieron las rutas. Nosotros íbamos a lugares en donde ni siquiera estaban los obradores de las obras. Cualquiera que conoce Río Gallegos, el obrador de Austral Construcciones eran más o menos 5 hectáreas de maquinarias, era bastante importante, pero la mayoría de las máquinas estaban abandonadas hacía tiempo. Vos tenés que recordar que Austral Construcciones se crea 15 días antes de que Néstor Kirchner asumiera la presidencia en el 2003. Era una empresa que no tenía ningún tipo de expertise en obra pública y no tenía capacidad económica para hacer obra pública. Entonces, ¿qué pasa? Si vos no tenés capacidad económica, Vialidad Nacional no te adjudica obras. Entonces ellos, como no la tenían, empezaron a comprar todas las empresas constructoras del sur del país. Por eso compraron Goti, Cancostilla. Después se fueron al Chaco y compraron la sucesión de Adelmo Biancalani. Fueron comprando empresas para tener capacidad económica para que les adjudiquen las obras, porque no las hacían. ¿Y con qué la compraban? ¿Con qué dinero la compraban? ¿Con dinero que ellos recaudaban de obras adelantadas? Digamos, dinero adelantado de obras que no hacían. Por supuesto. Ellos tenían, en la época de Cristina, había adelantos de obra. Importantes, había adelantos financieros, ni bien firmabas el contrato con Vialidad Nacional, ellos te pagaban el 25% de la obra en efectivo ese mismo día. Entonces, con eso ellos se fondeaban para hacer compras y bueno, para devolverle la plata a la corrupción. Nosotros la demanda que hicimos fue por 46.000 millones de pesos solo en 51 obras. 46.000 millones de pesos del año 2016. Claro. Eso es lo que hoy, traído a hoy, a la sentencia de la Cámara, te da los 85.000, que eso es al 22. O sea, 22. Esos 46.000 terminaron en 84.700 al 22. Al 22. Y hoy ya son 530 millones de dólares, se estima que... Eso es lo que escuché, sí. Eso es lo que escuché. Nosotros cuando hicimos la demanda habíamos pensábamos que eran alrededor de 2.000 millones de dólares. Más o menos el número de la demanda era 2.000 millones de dólares. Claro. Esos 46.000 millones. Claro. Sí. Hoy 2.000 millones de dólares serían 2 billones de pesos aproximadamente, ¿no? 2.200.000 millones de pesos, o más o menos. Con lo cual estaríamos muy arriba de los 600.000 millones que la justicia le está, digamos, disponiendo. Dar un dato. Sí, te quiero dar un dato de por qué nosotros decimos... Sí, te quiero dar un dato de por qué nosotros dijimos con Javier Iguacel que Cristina era la jefa de la asociación ilícita.
que para nosotros no tenemos dudas, la justicia determinó otra cosa y nosotros somos respetuosos de lo que determine la justicia. Pero Cristina Kirchner designó, fue la única vez en Vialidad, en 96 años que existe Vialidad, la única vez que un presidente de la Nación designó a un gerente en Vialidad Nacional lo hizo Cristina Kirchner. Y designó nada menos y nada más que a Sergio Pasacantando, que era el gerente de administración de Vialidad Nacional, que era el que hacía los pagos. ¿Qué hacía? José López lo llamaba a Sergio Pasacantando y le decía a qué empresas le tenía que pagar. Obviamente eran a todas las empresas de Lázaro, a las primeras que le tenía que pagar. O sea, pasaba y cantaba, pasaba cantando sí. No, todas las empresas. Sí, toda la semana José López lo llamaba y le decía quién tenía que pagarle. Pero lo loco de esto es que lo designó por decreto y era la mano derecha de Ernesto Clarence, este pagador de Vialidad, al que Cristina designó por decreto, que fue la única vez que un presidente designó a alguien por decreto, era la mano derecha de Ernesto Clarence. Vos recordarás la causa de la ruta del dinero K, que era, digamos, la forma que lavaban el dinero de la corrupción a través de Clarence. Exacto, Clarence era un escribano, ¿no? Era escribano de la familia Kirchner. Sí, financista, era un financista, digamos, que hacía que la plata mala vida vuelva al circuito de alguna forma lavada. Entonces estos personajes, que fueron los que se manejaron en Vialidad Nacional, fueron los que, sin lugar a dudas, fueron desviando fondos de obras públicas que después retornaban cómodo. Retornaban con Otesur Los Sauces, a través de pago de hoteles o de noches de hoteles, o a través de compra-venta de campos, títulos, propiedades. Recordarás el Entrevero o recordarás un montón de estancias que se fueron comprando con esos fondos en el sur. O sea, lo que ocurría era un circuito mediante el cual, vamos a tratar de hacerlo simple como si fuera un cuentito, el Estado le pagaba por adelantado obras a Lázaro Báez para que Lázaro Báez pudiera retornar rápidamente a la familia Kirchner a través de sus empresas Otesur y Los Sauces, y ese dinero se blanqueaba de alguna manera. Ese era el dinero que quedaba blanco para los Kirchner, para las empresas de los Kirchner, con las cuales enriquecían sus empresas, pero seguramente había otros dineros en negro que iban a la ruta del dinero K a través de la Casa de la Rosadita y de la financiera de Láscar, ¿no? Del Federico Láscar. SGI era, creo, ¿no? Claro, pero Federico Láscar y bueno, Clarence y había y estaba Leo Fariña también en esa maniobra, ¿no? También, sí, que era más dicen que tenía un rol bastante secundario en toda esa organización, pero lo que te quiero decir, próximamente, Otesur Los Sauces es una de las causas que tiene que iniciarse, es un juicio que tiene que iniciarse, y bueno, y ahí no solamente está Cristina, está Máximo, está Florencia. O sea que, nada, yo creo que va a haber más novedades a futuro. Sí, claro, esto es el principio, me parece, de una ola de causas, porque después tenés la causa de Cuadernos que tiene que ver con esto también, porque era como replicar el modelo Lázaro Báez, pero con otros empresarios ya más importantes, ¿no? Empresarios de la construcción. 100 contratistas, claro. 100 contratistas, 100 contratistas, donde está, por ejemplo, también, Calcaterra, que era IEXA, todos, recordemos, ¿no? Calcaterra es el primo de Mauricio Macri, estaba Wagner, había muchos y muchos que confesaron haber pagado, porque decían que pagaban para la campaña, pero en realidad pagaban el retorno para la obra. Ahora, te pregunto... es que no se hacían las licitaciones, sino que había lo que se llamaba una camarita, era un lugar donde se juntaban los más poderosos de la obra pública y se repartían las obras. Como se repartían las obras, había que hacer devolver parte de lo que se les pagaba para que les puedan adjudicar las obras. Era una cartelización, digamos. Exactamente. Entonces lo que pasaba era que al que le adjudicaban la obra tenía que dar un porcentaje, que era lo que ahí pasaban y buscaban los valijeros. Exactamente. Ahora, Ricardo, estamos hablando con Ricardo Stoddart,
que es uno de los denunciantes de la causa de vialidad, exdirector de Asuntos Jurídicos de la Dirección de Vialidad en la gestión de Javier Iguacel. Más que importante la gestión de Javier Iguacel, al igual que, por ejemplo, la gestión de Talerico y de Mariano de Federici en la UIF, en la Unidad de Información Financiera, para poder desentrañar el entramado, ¿no? Te pregunto, porque dijiste muchas cosas y uno va sacando flechitas, ¿no? Ese 25% que se pagaba por adelantado en la época de Néstor y de Cristina Kirchner a las obras, ¿solamente se le adelantaba plata a Lázaro o se le adelantaba plata a otros también para también cobrar? No, era un modus operandi para todos los contratistas. Para todos. Ellos decían que con eso, lo que se llama en obra pública la movilización, Ajá. Ellos le daban plata a las empresas, en teoría, para poner el obrador, hacer acopio de materiales, es decir, todas las acciones preparativas para la obra, al inicio de obra, que es un biribiri. Eso era plata que volvía al funcionario en gran parte, porque nosotros hicimos obra pública los 4 años del gobierno de Mauricio Macri con total transparencia y sin corrupción, y nunca dimos un peso de adelanto de obra. Claro. Si vos ganabas una licitación, qué sé yo, venía cualquier contratista y hacía una oferta por una licitación, nosotros no pagábamos anticipo de financiero. ¿Y vos sabés nosotros cuando los tipos ejecutaban un certificado, es decir, avanzaban con la obra y nosotros le pagábamos lo que correspondía, pero no le adelantábamos plata. Claro. Eso era una tradición que se usó mucho en el gobierno K durante más de 12 años, en donde esos anticipos financieros, nosotros entendemos que gran parte de eso retornaba al funcionario que los había otorgado. ¿Y vos sabés cómo retornaban? ¿Quién era el recaudador de eso? No tengo idea, pero ahí después está, para eso sentémonos a ver los cuadernos cuando empiece el juicio. Claro. Y entonces ahí eso sería parte de la causa de los cuadernos, todo ese adelanto de obra sería parte. Yo considero que sí, yo considero que sí. Los cuadernos, sí, yo considero que sí. Que para que la gente lo entienda, bueno, es una cosa que todavía no llegó a juicio oral, pero que está elevada a juicio oral, tengo entendido, y que tiene una enorme cantidad de arrepentidos y una enorme cantidad de testigos, en donde confesaron muchos de ellos por los cuadernos descubiertos por Diego Cabot en La Nación, el diario La Nación. Le dieron todos los cuadernos y los publicó los cuadernos, y los cuadernos eran las anotaciones que un chofer de Julio, a ver, no me acuerdo el nombre del secretario privado y secretario de coordinación de planificación en aquel momento, era desdebido, ¿no? Sí, era así. Este secretario de coordinación, ahora después lo voy a buscar. Llevaba a su chofer a cobrar los bolsos y el chofer anotaba todo, y después tenían circuitos totalmente preestablecidos y coordinados y demás, o sea, no hay dudas de que todo esto, cuando dicen, cuando yo veo la épica esta del relato de Cristina, de la proscripción, Mariano, nosotros lo que se ventiló en la causa Vialidad Nacional son hechos entre el 2006 y el 2012. Estamos en 2025, pero esto no es un oportunismo de la justicia, del partido judicial. Los juicios en Argentina, la justicia es lenta, los juicios llevan tiempo, pero cuando la justicia llega. Claro, los hechos que nosotros denunciamos son del año 2006, 2007, 2012. Entonces, tomar de oportunista a la justicia porque se está expidiendo ahora, pero gracias a Dios que se expidió. El juicio de vialidad demoró 9 años. Entonces, no sé cuál es la proscripción, no sé. Acá hay una sentencia judicial
con doble condena y que la Corte rechazó un recurso de queja y la pena se tiene que cumplir. No es mucho más que eso, ¿no? No, obviamente, exactamente. Además, fueron causas que se iniciaron durante el gobierno de Cristina Kirchner con jueces nombrados en su mayoría por el gobierno de Cristina Kirchner, con cámaras que fueron cambiando de jueces, pero que fueron nombrados por Cristina Kirchner, y con 3 jueces de la Corte Suprema que actuaron en todas estas causas, como Juan Carlos Maqueda, Ricardo Lorenzetti, Horacio Rosati, que son del peronismo, vienen del peronismo. Y Hay una realidad, hay una realidad, Mariano. Esta es una causa técnica, esta causa vialidad. Acá nosotros lo que dijimos es: certificaron obra, las rutas no están, y la plata no aparece. O sea, si se pagaron las obras y la ruta no está, acá hay un ilícito. Y era una cuestión de hacer una defensa técnica de los temas. Hubo debate. Yo fui testigo. Sí. Discúlpame. Sí, ahí estamos hablando. Yo fui testigo en la causa, o sea que... ¿Ah, vos tuviste que atestiguar en la causa? Sí, yo testifiqué 8 horas en la causa. Mirá. Pero bueno, nada, las pruebas estuvieron ahí. Exacto. Te quería aportar el nombre de Roberto Barata, es el funcionario que era secretario de coordinación de Julio De Vido, que con su chofer pasaban a buscar bolsos por todos lados y los llevaban en muchos casos a la casa de Uruguay y Juncal de Cristina Kirchner, ¿no? Sí. Este era Roberto Barata. Barata nos salió muy caro, pero Roberto Barata, te quería preguntar entonces, esa causa que ustedes ayudaron a que avance, ¿no? Ustedes pudieron de alguna manera, porque esto es lo que está en cuestión, ¿no? Vincular esa operatoria con directivas concretas de Cristina Kirchner, porque ahí lo que discuten ellos es: yo era la presidenta, todo eso es ilícito. No niegan el ilícito, ¿viste? Que no lo niegan. Lo que dicen es que Cristina no tuvo nada que ver. ¿Se puede pensar que no tenía nada que ver? Yo te planteé, ya te dije, la designación de Sergio Pasacantando, claro, con un decreto de la presidenta de manera directa. Era el pagador de los certificados de obra. El pagador de los certificados de obra. También te menciono, se generó un fideicomiso del CIS Vial, de los impuestos al combustibles, para que se pudiera administrar una plata que directamente iba a las obras viales. Ajá. O sea, hubo todos los designados, los Periotti de la vida, todos los que están procesados y condenados. Periotti de la vida, los José López. Periotti era el director de Vialidad. De Vialidad, el administrador general de Vialidad. Claro. Todos fueron designados por Néstor y por Cristina. Acá no son paracaidistas los que cayeron. Claro, actos administrativos, existen actos administrativos concretos que sirvieron para generar la maniobra y eso ya los vincula, digamos, ¿no? ¿Es así? Sí, totalmente. Te hago una preguntita. Sergio Pasacantando. La última, Mariano, la última. La última. Dale, gracias. Sí, perdóname. La última de las últimas. Sergio Pasacantando, vos decís que José López le dictaba a quién había que pagarle. Y Pasacantando, por lo general, privilegiaba las de Lázaro Báez. Sí, por supuesto. Yo te comenté al inicio de la nota, le debíamos 14.000 millones de pesos y a Lázaro Báez nada. Le habíamos pagado por anticipado, no tenga dudas. En el juicio se ve muy bien, cuando Luciani empieza a hablar de limpien todo. Limpien todo era: nos vamos porque perdimos las elecciones, limpien todo, paguen todo lo que nos deben y cerremos la empresa. Imagínate el vehículo que era Austral Construcciones, que se creó cuando Néstor fue elegido presidente y se cerró el día que Mauricio Macri asumió la presidencia. Más evidencia que eso de que no eran constructores de obra pública. Austral Construcciones fue un instrumento legal para robarle al Estado. Bien. Entonces empezaron con Néstor cuando llegó a la Casa Rosada y Austral Construcciones terminó cuando llegó Mauricio Macri a la Casa Rosada. Así es. Eso es algo
¿eh? Así es. Ayer decíamos acá que Néstor Kirchner es el que inició toda esta maniobra y si hoy viviera tendría que estar preso también. Ricardo, gracias por atendernos y por contarnos esto que No, un yo nunca placer. había escuchado. La verdad nunca había escuchado cómo había sido todo el inicio de la investigación de ustedes y es verdaderamente escalofriante y felicitaciones. Bueno, un abrazo, Mariano, gracias. Abrazo Hasta grande. luego. Ricardo Stoddart, denunciante de la causa de vialidad, exdirector de Asuntos Jurídicos de Vialidad durante la gestión de Javier Iguacel y además testigo de la causa de vialidad, como nos acaba de contar, todo lo que atestiguó él, verdaderamente una historia que no se había conocido antes. La verdad es que yo me encuentro prácticamente de sorpresa con esta historia porque uno sabía que había habido aportes de Javier Iguacel y demás, pero esto de que cuando llegaron se encontraron con una empresa que estaba cerrando, con los empleados despedidos, pero ya habían cobrado todas las obras y no las habían hecho, realmente es escalofriante. Y eso fue lo que disparó la investigación de Javier Iguacel y de Ricardo Stoddart, que era justamente el director de Asuntos Jurídicos, el abogado de Javier Iguacel. El hombre, ese funcionario anónimo, muchas veces que ocurre, que es el que destraba y el que ayuda a desentrañar un caso tan pesado como este caso de las obras de vialidad de las Orbaez.